Que la gobernación está instaurada y que el pueblo se deja gobernar, a veces demasiado. Seguinos en Instagram, ingobernables_tras la sierra. 11 de la mañana, 32 minutos. Y aquí seguimos, siendo ingobernables. Hoy ingobernables de jueves por la 89.7 FM GOM. Seguimos ahí desmembrando un poquito. Desmembrando las palabras. Podríamos decirle a esta sección del programa. Y bueno, estamos ahí en contacto directo con el señor Tomás Astelar al otro lado de la línea. Tom, ¿cómo andás? Te damos la bienvenida acá al programa. Hola Pablito, hola a todos les ingobernables, acá de Yacanto Down. Bueno, ahí ante este pedido que me hiciste de tratar de hablar de la justicia desde una situación que abra el espacio y el tiempo, sobre todo en esta patria grande. Aparte, ¿sabes por qué, Tom? También pienso, ¿no? Pienso a veces en el romanticismo de las palabras, ¿no? Porque si uno dice libertad, uy, el peso que tiene, ¿no? Todo lo que se abre, ¿no? Y cuando vos decís justicia, es como algo que te recorre el cuerpo, decís algo que tiene que suceder, digamos, ¿no? Y después ves lo que pasa, ¿no? Cómo te reutilizan un término, por decir el de libertad, o qué pasa con la justicia, que en realidad nunca es lo que uno piensa que debería ser, o cómo, por dónde viene. Sí, ¿no? Y encima esto, yo a veces hablo de justicia en mayúscula o justicia en minúscula, esto de la justicia institucional, pero también del sentimiento, ¿no? De si algo es justo o no es justo, que obviamente como todo en el ser humano es algo subjetivo, y donde, como dice el historiador Harari, hay que aprender de que ya no estamos teniendo muchas certezas de qué es justo o qué es injusto, y hay un sentimiento, ¿no? También personal. Te cuento que más allá de las implicancias políticas, institucionales, de qué carajo dicen los fallos y todo eso que se discute en la radio, a mí la noticia me agarró el martes terminando de preparar mi taller de economía en tiempos de Pachacuti, y más allá de lo racional me generó una angustia, ¿no? Me generó una angustia porque lo considero algo injusto, más allá de las leyes, más allá de los factores racionales, y también pensando en un montón de compañeras, de compañeros que lo ven como algo injusto, al punto de que, bueno, en medio de los apuros que uno anda hoy en día, mandó un mensaje ahí al grupo de toda la gente que está participando de este curso, y les anuncié que iba a suspender el curso porque me parecía un hecho muy fuerte, muy grave, que afectaba a muchas personas que yo quiero mucho, más allá de mis opiniones personales, y que la verdad que no me sentía muy cómodo hablando de la economía popular aymara en el medio de que esto estaba sucediendo, que la gente estaba saliendo a las calles, de todo este revuelo que se armó por algo que, más allá de lo racional, muchos y muchas sentimos injusto, y que es parte de una larga historia también, ¿no? De la justicia institucional, que es algo que tiene lo mismo que tiene el capitalismo, que tiene la revolución industrial, apenas 300 años en una historia muy vasta de la humanidad, y ni hablar del universo, ¿no? Incluso el otro día escuchaba a Alejandro Berkovich, que citaba el caso Dreyfus, ¿no? De fines del siglo XIX,
un oficial de artillería francés de origen judío que fue condenado por espionaje, por pasarle data a los alemanes, condenado a traición, a cadena perpetua en la Isla del Diablo, y después se descubrió que era inocente, ¿no? Y generó un texto muy emblemático dentro de la literatura, que es el artículo Yo acuso de Émile Zola, y que incluso este caso que fue revisado y finalmente Alfred Dreyfus salió libre, también generó la caída de la Tercera República Francesa, ¿no? Entonces, más allá de si Cristina es o no corrupta, si tendrían que haber juzgado o no a Macri, si la Corte Suprema es legítima o no, estamos hablando de un hecho político y social muy trascendente y que realmente mueve las aguas en un momento de muy frágil, ¿no? De la humanidad, de esta civilización, y en un momento donde también, al menos mi sensación por mi conocimiento de los procesos sociales y políticos, me parece que hay una intención de generar un caos en esto de que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y que también esto siempre ha favorecido a lo que está más arriba de los gobiernos y de la justicia institucional de los estados, que es el gran poder que tienen las grandes multinacionales y el poder capitalista empresario. Entonces, un poco en base al pedido que me habías hecho, la idea es hacer un repaso, ¿no? De algunas situaciones históricas y geográficas, sobre todo en Colombia y Bolivia, que son dos países que conozco mucho y conozco su historia, he participado de experiencias, de las diferentes formas de justicia que hay y de los diferentes sucesos que tienen que ver con esto de lo que se llaman, los expertos llaman la judicialización y la criminalización de la protesta social. Ahí va, buenísimo. Sí, porque cuando uno conoce un poco, ¿no?, de la historia y ves todo eso, decís, bueno, en un momento decís, bueno, no tenemos mucha salida, y lo que sí yo veo es que hay un despegarse, digamos, de la gente, del cotidiano, ¿no? Vos ves acá en el pueblo y te despegás de esa idea más romántica ya con algo que no está cercano a vos. Entonces, bueno, ¿qué construís? ¿Qué haces? ¿Qué posibilidades tenés? En ese sentido, digamos, ¿no? Venía un poco ahí el pedido y el pensar, y supongo que no solo ha habido experiencias, sino que se está pensando y repensando en este momento en muchos lugares del mundo. Sí, de una, y voy a tirar algunos tips, ¿no? De algunas cosas que se me ocurrieron. Por ejemplo, también viste que en esta crisis económica se hace mucha referencia a la comparación con el 2001, ¿no? Y vos recordarás, como muchos que nacimos a la militancia en esas épocas, que hubo mucha protesta social, pero también hubo muchos compañeros y compañeras que fueron criminalizados, que fueron presos o incluso asesinados, como fue el caso de Teresa Rodríguez o Carlos Fuentealba, las 39 personas que murieron en las protestas el 19 y 20 de diciembre, incluso el asesinato de Darío y Maxi ahí en la estación Avellaneda, que de alguna manera, así como digo que el caso de Dreyfus fue la caída de la Tercera República Francesa, toda esta serie de asesinatos y de crímenes institucionales, de terrorismo de Estado, de alguna manera marcaron la renuncia de Eduardo Duhalde y el inicio de un nuevo ciclo político que, oh casualidad, tuvo como mayor representante a los Kirchner, ¿no? A Cristina, que ahora está siendo juzgada, ¿no? Y también en un contexto geopolítico donde están pasando cosas raras, ¿no? Bueno, el año pasado vivimos el atentado a Cristina, pero hace poco también vivimos, por ejemplo, el asesinato a balazo de la secretaria particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, o del otro lado de la línea, ¿no? Porque me dicen, está hablando solo de los zurdos. Bueno, hace poco hubo un intento de asesinato también al candidato del Centro Democrático del Partido Derecho de Colombia, Miguel Uribe, en Colombia, o también hubo un intento de asesinato a Donald Trump en Estados Unidos, que ahí se empieza a disolver esto de izquierda-derecha, pero también, si uno hila más fino, puede preguntarse, por ejemplo, Donald Trump
en estos momentos está en una interna donde está afectando a ciertos intereses multinacionales, porque estas empresas multinacionales producen en China y los aranceles que Trump le está poniendo a China para poder refortalecer el trabajo y el bienestar social de la población en Estados Unidos no le conviene a algunos intereses multinacionales, y por ejemplo sería el caso de Elon Musk, que en este momento está en una interna feroz con Trump. Pero déjame irme a Colombia, Dale. va a parecer raro, y déjame remontarme a la mitad del siglo pasado. El 9 de abril de 1948 es asesinado en Colombia Jorge Eliezer Gaitán, un candidato a presidente de izquierda, de una fracción de izquierda que se estaba corriendo del partido tradicional de los liberales, ¿no? En Colombia durante casi todo el siglo XX hubo dos partidos, no hubo un bipartidismo como acá sería el peronismo y el radicalismo, allá eran los conservadores y los liberales. Sin embargo, Jorge Eliezer Gaitán era un desprendimiento de los liberales, vamos a decirlo, más hacia el ámbito social, y una de las cosas que tomó relevancia en este personaje histórico y político de Colombia, un abogado que fue el querellante de la masacre de las bananeras, que está en 100 años de soledad, de García Márquez, y fue una masacre sobre trabajadores de la United Fruit, Chiquita Brands, una multinacional productora de fruta, ¿no? Y los trabajadores estaban pidiendo más derechos, y hubo una masacre ahí en la costa colombiana, y Jorge Eliezer Gaitán había cobrado relevancia por la denuncia y la judicialización de esta masacre, y oh casualidad, le pegan un tiro, eso arma un gran descontento popular y genera lo que en Colombia se llama la guerra civil, que se denomina la violencia, ¿no? Imagínense algo que en Colombia se llama la violencia, que fue una guerra civil entre conservadores y liberales, pero que mucho tiempo después se descubrió que toda esa violencia, toda esa muerte fue aprovechada por muchos terratenientes para ocupar más tierra e ir consolidando el modelo de concentración económica, ¿no? Y ahí haciendo como una elipsis a casi la actualidad, cuando en el año 2008 fue asesinado en el norte de Ecuador en un comando conjunto entre el ejército de Estados Unidos, el de Colombia y el de Ecuador, y también grupos paramilitares, fue finalmente asesinado el líder de la guerrilla de la FARC, Raúl Reyes, ¿no? Y en ese momento poca gente se acordó de que la vida política de Raúl Reyes comenzó en el sur del país, ¿no? En Caquetá, como sindicalista de Nestlé, ¿no? Y sindicalista del Sindicato de la Alimentación de Colombia, Sinaltrainal. Raúl Reyes fue judicializado por todo esto y decidió no aceptar esta justicia institucional, que era injusta a nivel social, e irse para la montaña, y ahí fue como se incorporó a la FARC a mediados de la década del 70, ¿no? Sindicato Sinaltrainal, que yo compartí con ellos mucho tiempo cuando estuve allá por el 2007 viviendo en Colombia. Fui a hacer una entrevista con el Edgar Páez, que era director de este sindicato, donde me contó una experiencia muy particular acerca de la justicia popular, que finalmente fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Básicamente, cuando asumió la conducción de este sindicato, Sinaltrainal, en los 80s, empezaron a ver cuál era el problema de los trabajadores, y parte de estos problemas tenía que ver con el sistema multinacional y también con la utilización de ejércitos paramilitares para el asesinato de sindicalistas que estaban reclamando, por ejemplo, por media hora de almuerzo en una jornada de 8 horas, ¿no? Sinaltrainal tenía 20 compañeros asesinados por paramilitares, pero con claros vínculos con las compañías Coca-Cola y Nestlé, ¿no? Entonces ellos agarraron todas estas pruebas, las presentaron a la justicia de Colombia, y la justicia de Colombia no les dio ni bola. Entonces fueron a tribunales internacionales y no le dieron ni bola. Entonces lo que decidieron hacer es un tribunal comunitario. Agarraron todas las pruebas, se fueron a Atlanta, que es donde está la sede de Colombia,
convocaron a varios referentes internacionales, a periodistas, abogados, a un montón de gente. Hicieron un juicio sin ningún tipo de vinculación legal, porque era ilegal en algún sentido, pero hicieron una gran campaña publicitaria mostrando todas las pruebas de por qué Coca-Cola era responsable, y Nestlé también, después también hicieron esto en Suiza, en Europa, era culpable de los asesinatos a estos compañeros sindicalistas, ¿no? Además de algunas masacres como la de las bananeras del United Fruit. En base a esta experiencia, en ese año 2007-2008, se realizó en Colombia el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Donde se hicieron reuniones en un montón de territorios. A mí me tocó estar en la sesión petrolera en Saravena, en Arauca, en los llanos colombianos, donde todas las organizaciones, las personas que habían sido afectados por los grupos multinacionales, hicieron un juicio de hecho, ¿no? Invitando a personalidades, no sé, estuvo Eduardo Galeano, un montón de personalidades que se invitaron a Colombia para hacer un juzgado popular. Y se condenó al gobierno colombiano, se condenó al gobierno de Estados Unidos, a los paramilitares, incluso a la FARC, a ONGs ambientalistas y por supuesto a estas multinacionales, ¿no? A Coca-Cola, Nestlé, Monsanto, muchas grandes compañías petroleras como Barrick Gold. Una experiencia que yo también creo que fue el año 2011-2012, se replicó en Argentina a través de la organización Pañuelos en Rebeldía y varias organizaciones populares. También se hizo en Argentina y se condenó a Monsanto por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Una forma de alguna manera de hacer una justicia popular que de alguna manera también tiene que ver con esto del poder de la comunicación, ¿no? Porque más allá de la cuestión de lo que es justo o no, de lo que es institucional o no, y qué capacidad tiene la justicia institucional y las leyes de un Estado para declarar qué es justo o no, eso también son vistos como campañas de alguna manera de publicidad, de promoción, de que la gente entre en conciencia de lo que hace este sistema capitalista, y compensando esto que también estamos viendo, que el lawfare, que esta condena a Cristina también tiene mucho que ver con la utilización de los medios masivos de comunicación. Sí, sí, es tremendo. Es una de las, claramente una de las herramientas ahí del momento en donde se mete. Hay algo que, bueno, no, obviamente no existía hace muy poquito tiempo, porque vos que siempre hablás de temporalidades, cuando empezás a relatar hechos históricos y ves cosas que pasan, es increíble, ¿no? Porque 10 años no es nada y es un montón, depende de para qué. Tal cual, y también digo en esto de que, bueno, Cristina es un personaje muy popular, es un personaje que más allá de los hechos, de si robó o no, de que obviamente si vos tenés una estructura estatal, si vos querés hacer campaña en este sistema político, vas a tener que robar, sea de izquierda, de derecha, libertario, comunista, lo que sea, al menos alguna bienversación de fondo vas a tener que hacer, porque las leyes no se ajustan a nuestra realidad, pero también, así como digo lo de los atentados en Colombia o Estados Unidos o en México, también venimos de un tiempo de mucha judicialización, ¿no? de los movimientos sociales. La semana pasada nomás había ido preso Juan Grabois, pero también fue de vuelta preso una vez más el líder mapuche Facundo Jones Wallace, ¿no? Y hace algunos meses cubrimos desde La Luna con Gatillo también esta situación que se dio en Mendoza, donde hay muchas protestas ambientales en Uspallata contra las mineras, y hubo un pedido de captura contra los militantes ambientalistas Mauricio Cornejo y Federico Soria. Mauricio Cornejo fue preso y Federico Soria se escapó. Estuvo prófugo de la justicia hasta que una gran movilización popular logró que de alguna manera se revirtiera este fallo, ¿no? La misma movilización popular que está viendo hoy en las calles con el fallo de Cristina, que no sabemos si se va a revertir o qué va a pasar, y lo mismo pasó con
la captura de Juan Grabois, donde un montón de gente se movilizó también para exigir la liberación de Juan Grabois, ¿no? O por ejemplo, yo hace poco estuve en el Bolsón y me contaban también de todos los compañeros ambientalistas, militantes, brigadistas, comunidades mapuches que en estos momentos están siendo acusados por la justicia de Chubut y de Río Negro por los incendios que hubo, incendios que todos sabemos muy claramente, como sucede aquí en Córdoba, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces estamos en una crisis civilizatoria donde más allá de los hechos, más allá de las opiniones políticas o ideológicas, de alguna manera estamos viendo una fragmentación de las instituciones y un caos civilizatorio donde a la gente normal, como vos, como yo, como los que están escuchando, y mucho no le creemos a la justicia, a este Corte Suprema de 3 monigotes. Entonces, más allá de la ideología, más allá de lo que pensemos de Cristina, sí sentimos que hay algo que no está funcionando y que bueno, hay que ver cómo empezamos a generar mecanismos comunitarios, ¿no? Para llevar a eso. Y también dentro de esta propuesta de ver otras alternativas de justicia y otros lugares de la patria grande, también se me ocurrió hablar un poco de lo que es la justicia popular y comunitaria andina en Bolivia. Que sería como una de estas, concretamente, una de estas búsquedas que decís, pues si no nos quedamos siempre en, bueno, esto no nos convence, pero bueno, que concretamente en territorio qué posibilidad tenemos y de algo real, porque está bien también lo del juicio a Monsanto y todo, es como una más concientización, pero bueno, de incidir realmente ahí en las decisiones y en las relaciones sociales. Sí, además que por la cultura boliviana andina y por el hecho de que por ser un país muy postergado y con muchos niveles de pobreza hasta la llegada de Evo Morales, de alguna manera estos sistemas de justicia comunitaria eran masivos y si bien no estaban dentro de la Constitución o dentro de las leyes bolivianas, se aplicaban a rajatabla en todos los territorios perdidos de Bolivia, donde había una asamblea comunitaria o donde había ciertas autoridades y hasta había como una especie de código penal, ¿no? En Bolivia se sabe cuáles son los castigos por robar, cuáles son los castigos por corrupción del Estado, ¿no? Y esto no hay tribunales, no van a tribunales legales en La Paz, sino que se hace un tribunal comunitario y la propia comunidad juzga lo que está pasando, incluso en el caso de un robo, en el mismo momento se llama a la persona que robó, que la agarraron. Yo esto hasta lo vi un día en el mercado de Liniers en Buenos Aires, la propia comunidad boliviana del mercado de Liniers, hubo un robo, ladrón, agarraron al ladrón, agarraron a la señora que el ladrón le había robado, se juntó un grupo de gente y empezó a discutir qué se hacía con ese robo y se aplicó el castigo que era con un cinturón, un castigo físico, ¿no? Y esto también puede generar confusión en nuestra cultura. Una vez en la presentación de la Bolivia del Evo en Altagracia, cuando yo hablaba de esto, una compañera levantó la mano y me preguntó, pero che, ¿vos estás habilitando la justicia por mano propia? Dije, no, porque no estamos hablando de una decisión individual, estamos hablando de una decisión colectiva y con un arraigo cultural y comunitario que ya tiene un consenso social, ¿no? No tiene una ley, no tiene un papel, no está aprobado por el Congreso, no está en la Constitución, pero sí tiene un consenso social y acá también poder diferenciar entre la justicia individual, lo que piensa cada uno, que a veces se puede confundir o puede estar con bronca, y el hecho de poder abrir ese juicio a toda la comunidad, ¿no? Algo que sucede naturalmente en Bolivia desde hace muchos años y, oh casualidad, empezó a estar en cuestión cuando asumió el Evo Morales, que además de la fuerte redistribución del ingreso que hizo, de alguna manera este gobierno popular empezó a ocupar la legalidad de estos territorios lejanos, ¿no? Entonces empezó a haber todo un conflicto entre las autoridades políticas de los territorios originales y ancestrales, que son los Malcus, de estos juzgados, y la justicia del Estado institucional moderna que empezó a aplicar el Evo Morales. Y esto generó muchas controversias
sumado a que muchos movimientos sociales empezaron a estar en desacuerdo con el gobierno por algunas cuestiones ambientales, como fue el conflicto del Tipnis, con grandes marchas que fueron reprimidas por la policía del gobierno del MAS, y ahí entramos en algo que vamos a generar alguna controversia y contradicciones, donde de alguna manera el gobierno de Evo Morales empezó a hacer un lawfare por izquierda. El gobierno de Evo Morales empezó a judicializar a muchos movimientos sociales que estaban en contra de este gobierno, por izquierda, ¿no? O por ser más originarios, siendo el Evo Morales una representación indígena más moderna, más sindical. Y de alguna manera este quiebre del Pacto de Unidad, de todas estas organizaciones desde abajo que empezaron a ser perseguidas por el gobierno del MAS, puede explicar en alguna forma el golpe del 2019, la llegada de la dictadura de la derecha, y cuando viene el retorno del MAS, el retorno de la democracia y la elección de Luis Arce como presidente, que fue una elección que de alguna manera determinó también el Evo Morales, que no podía ir a la elección, estaba en Argentina exiliado y tenía causas abiertas, pero decidió a dedo que el candidato era Arce, como en su momento Cristina decidió que fuera Alberto Fernández, más allá de las opiniones de las bases. Y cuando Arce se metió en el gobierno, al revés que Alberto Fernández, que sabemos que fue medio pecho frío, más allá de la interna que tenía con Cristina, Arce sí se tomó en serio el hecho de agarrar el bastón de mariscal y empezó a cooptar la justicia, empezó a cooptar el MAS, se quedó con el sello político del MAS y agarrar todas estas herramientas institucionales para judicializar al sector del Evo Morales, que es algo que estamos viendo en este momento, que así como Cristina en estos momentos no se va a poder presentar a elecciones, en Bolivia el Evo Morales no se puede presentar a elecciones. Lo que mucha gente que en estos momentos apoya a Evo Morales, que tiene todo el derecho a presentarse a elecciones, más allá de los casos por los que se lo juzga, entre esos un caso de abuso sexual a menores muy controvertido por los usos y costumbres de Bolivia, y también por esto de que más allá del caso en particular y de la ley en particular es una persecución política. A veces yo veo muchos compañeros analistas progresistas que ignoran que este aparato judicial que hoy está condenando a Evo Morales fue el mismo que Evo Morales usó para condenar a muchas organizaciones sociales que no estaban de acuerdo con su gobierno, ¿no? Entonces acá se empieza a diluir un poco esta división entre izquierda y derecha, y entre el lawfare de derecha y también tenemos lawfare de izquierda de alguna manera, como muchos avesados periodistas hoy en día en sus análisis también recuerdan el uso de la justicia por parte del kirchnerismo, ¿no? Entonces, un poco entrando en la complejidad de qué es la justicia y cómo entendamos la justicia, y cómo me gusta hacer a mí, generando más preguntas que respuestas. Espectacular, Tom. Y seguro que la quedan, ¿eh? Ahora, ahí quien está del otro lado se va a quedar ahí pensando, o masticando bronca, o lo que sea, pero está bien. Para eso es. Che, Pablo, para terminar, Sí. si me dejás, ahí con la Luna con Gatillo hay Sí. un excelente artículo del Pablo Solana acerca de Cami Botero Cardoso, Sí. una periodista nacida en Medellín, que bueno, empezó a vincularse con la parte política del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. De hecho, estuvo en pareja con uno de los dirigentes del ERP, y fue prófuga de la justicia mucho tiempo, hasta que cuando empezaron todas las movilizaciones, el paro estudiantil del 2011, empezó a acompañar estas movilizaciones. No pudo con su genio de acompañar esta movilización social, por más que estaba prófuga de la justicia, e incluso recibió algún financiamiento para estas movilizaciones, y por eso fue condenada en 2023 a 6 años de prisión. Está presa, y hace poco tuvo una exposición pública, que es la que pueden ver la nota ahí en La Luna con Gatillo, la excelente nota que escribió el compañero Pablo Solana, donde ella decidió que su declaración iba a ser poética, y de alguna manera también citando a Roque Dalton, un poeta y militante de El Salvador de los años 60, que también tuvo muchos años preso injustamente en Cana, y
recitó esta poesía de Roque Dalton que dice: yo llegué a la revolución por vía de la poesía, tú podrás llegar, si los deseas, si sientes que lo necesitas, a la poesía por la vía de la revolución, ¿no? Una poesía de Roque Dalton, de esta compañera que recomiendo las entrevistas porque una militante muy linda, una persona muy bonita que, bueno, lamentablemente hoy está presa. Y por último también me estoy acordando mucho de una poesía del gran poeta cordobés Vicente Luis que dice así: antes pedimos que se vayan, antes pedimos justicia, ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común, poné tu odio al servicio del bien común. Vicente Luis, poeta cordobés. Muchas gracias, Tommy. Gracias ahí por este ratito. Y bueno, te esperamos cuando quieras por acá, por la radio de visita. Dale, abrazo grande y muchas gracias ahí por la comunicación. Abrazo para toda la genial tribu de Comen Chingones. Bueno, pasaba Tomás Astelarra aquí por este jueves ingobernable en esta idea, ¿no?, que venimos cocinando estos días, de empezar a desmembrar un poquito las palabras, las ideas, ¿no? Y bueno, ver que más allá de las broncas, de los odios, qué cosas concretas se fueron cociendo y se pueden ir cocinando ahí en nuestra realidad, ¿no? Esta realidad que inevitablemente nos atraviesa y muy fuertemente.